Bienvenidos a la sección de La vida en Roseta, en la que doy lectura a alguno de mis artículos publicados en retosfemeninos.com. El gato con botas, versión rosetiana. Está incluido en mi libro Menos cuentos y más hada madrining. Este libro es el mismo que publicó Planeta hace años bajo el título de Déjate de cuentos. Ahora lo tienes en Amazon con el título Menos cuentos y más hada madrining. El gato con botas o el solo si dejas que tanto tu valor como tu esfuerzo hablen por ti, tendrás un triunfo verdadero. Ya sabéis, soy lo mejor que me ha pasado. ¿Quién no ha deseado alguna vez tener una suerte de promotor, mentor o relaciones públicas que le haga a uno o a una famoso? ¿Es el gato con botas un manager desaprovechado o muy aprovechado? Claro que el cuento original nos habla de un gato caradura, mentiroso y manipulador. Si bien es cierto que no hay referencia o crítica alguna a la credulidad y estulticia de la gente que a la menor indicación del gato obedece sin rechistar y sin cuestionar nada de nada. Nos habla el gato con botas del ingenio y la capacidad por sortear situaciones y salir airoso incluso cuando todo parezca que está perdido. Suele decirse que más vale maña que fuerza. A veces más vale actitud que aptitud, puesto que muchas personas valen mucho pero no creen en ellas, lo cual les lleva a no saber venderse bien. Este cuento bien podría referirse al uso o abuso de las capacidades o del arte del reencuadre, es decir, darle la vuelta a las situaciones y conseguir que algo negativo o desfavorable se transforme en positivo o favorable. Déjate de cuentos y no esperes a que nadie hable bien de ti. Aprende a ser tú mismo, tú misma, tu mejor manager. Aprende a venderte, a pasearte por el mundo mundial. Usa tus recursos para conseguir lo que quieras. Si no te quedas, pues bueno, si no, te vas a conseguir lamentándote, y no vas a lograr lo que te propongas, en fin. Érase una vez dos hombres que habían sido muy amigos en su infancia. Esta es la versión rosetiana del gato con botas. Cada uno de ellos había tomado un camino muy diferente en la vida, cosechando, por lo tanto, fortunas o infortunios muy diversos. Ambos poseían una inteligencia poco común, si bien uno era más, digamos, listo que el otro, e incluso con poca o nula vergüenza a la hora de hablar bien de sí mismo. Resultó que ambos fueron a encontrarse muchos años después de haberse separado, el uno convertido en famoso y rico escritor, y el otro tratando de salir adelante después de haber sido millonario y haberlo perdido todo. El escritor había logrado su triunfo y su riqueza a base de esfuerzo, constancia y perseverancia. Creía en su talento, confiaba en que si persistía en su intento, al final lograría llevar sus obras a la gente, como así fue. Él sostenía, al igual que su abuela, que lo que no se enseña no se vende. El escritor aprendió a ser su mejor manager. Fue de editor en editor tratando de vender su manuscrito, hasta que al final logró dar con alguien que apostase por él y por su obra. Como era muy honesto y legal, no contaba de él nada que no fuese cierto. Pero, dado que tenía un buen nivel de confianza en sí mismo, autoestima fuera de lo común y poco habitual, muchos o le tomaban por prepotente o por charlatán. Nada de nada, era incluso mejor que lo que aseguraba ser. Bastaba con conocerle un poco y ser medianamente inteligente para percibirse de ello. Inmediatamente. ¿Fue todo idílico? En absoluto. Hubo muchos sinsabores, muchas noches de blanco insomnio y negro también. Muchas mañanas de café descafeinado y yogur caducado. De haber tenido manager, quizá le hubiese ido mejor o quizá no. No lo creo. Puede que sí, puede que no. El caso es que uno puede ser excelente, un genio incluso, y como decía su abuela, lo que no se enseña no se vende, y él se vendía poco. ¿Qué es eso de venderse? Resaltar lo bueno de uno, ensalzarlo, recalcarlo, sobredimensionarlo, alabarlo y alabarse también, basándose en algo real y auténtico o bien inventándolo, pero haciendo que parezca verdad. De hecho, los publicistas son expertos en hacerle creer a la gente que tiene tal o cual necesidad y que para satisfacerla, pues
satisfacer dicha necesidad latente, pues para eso se ha creado tal o cual producto. Y por si no se lo acaban de creer, es decir, tragar el anzuelo, los publicistas siempre van a idear un eslogan y unos razonamientos imposibles de eludir. En estas del venderse se aplicó ese amigo de la infancia del escritor. No valía tanto como el escritor, ni era tan talentoso. Sin embargo, era muy resolutivo y tenía ausencia de vergüenza en sus alforjas, por lo que se la supo apañar muy bien. Era una especie de gato con botas, sabía muy bien en cada momento decirle a la gente lo que quería oír, así como apropiarse también de ideas ajenas y hacerlas pasar por propias. Allá donde fuere, triunfaba. La gente le adoraba, tenía labia para parar un tren. Sabía en cada momento decir la palabra apropiada, acercarse a la persona idónea y lograr que se adhiriese a su causa. Logró incluso apropiarse de la fortuna de otro. O olvidé contar que el amigo del escritor era una especie de come, reconvierta empresas, entre comillas, es decir, como el súper ejecutivo millonario de la película Pretty Woman. Todo un tiburón de los negocios. Obviamente, trabajar, lo que se dice trabajar, trabajo duro, durísimo. No obstante, no le importaba lo que tuviese que decir, ni lo que tuviera que hacer, ni a quien tuviese que mentir o contar la mitad de la verdad y colorear la otra. Y todo con tal de lograr su objetivo. Cierto es que alcanzó a conseguir la meta que se propusiera, o que se propuso, pero olvidó cuidar las relaciones personales y olvidó basarlas en la autenticidad. Dado que no hay éxito que 100 años dure, cuando vinieron las vacas flacas, aquella gente a la que había torpedeado empezó a pasarle factura. Ir por la vida arrasando tiene sus ventajas y también sus desventajas. Uno puede pasearse por la vida como una apisonadora triunfadora, pero nunca debe olvidar y sí recordar que arrieros somos y en el camino nos encontraremos, puntos suspensivos, con nuestra propia conciencia, obviamente. Eso lo sabía muy bien el escritor, de ahí que nunca quiso tener en su vida a un gato con botas. O sin botas. No le gustaba exagerar nada de sí mismo, prefería el largo y tedioso camino del esfuerzo, de la perseverancia y la constancia antes que llegar rápido a amasar una fortuna a base de aprovecharse de la gente o de liarla, contar milongas o tratar a la gente con displicencia. Cierto es que muchos pensaron que era un perdedor. Si bien él solo tenía una conciencia y esta era muy estricta. Cuando su amigo de la infancia fue en busca de su ayuda y de su amistad, cuando todos le hubieran dejado de lado al perder su fortuna, el escritor le recibió con respeto y con compasión. No había necesidad alguna de reprenderle, de reñirle ni de humillarle. Cada uno debe aprender sus lecciones a su manera, a su ritmo, a su tiempo. El especulador aprendió la lección. Con el tiempo se puso al servicio del escritor, ayudándole a dar a conocer sus obras a multitud de gente, eso sí, basándose en la valía de su amigo. Aprendió a usar sus conocimientos con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. E hizo lo más difícil, vender ideas basándose en la veracidad del producto, cuidando las relaciones personales, respetando la inteligencia natural de la gente. Consecuentemente, logró metas que antaño consideró inalcanzables. Ya le hubiese gustado al gato con botas del cuento que él hubiese dado lecciones. ¿De verdad? Por supuesto. El triunfo logrado fácilmente se va fácilmente. Easy come, easy go. No siempre es así. Lo parece, aunque no lo es. El triunfo fácil, al tener que ser maquillado una y otra vez, cuesta mucho mantener la fachada. Sé de escritores que usan negros entre comillas, así conocen el negocio editorial, el argot, al que escribe un libro para otro, que será el que lo firme. El que lo escribe no lo firma el famoso o la famosa. Por lo que si uno de sus libros triunfa, los siguientes han de ser mejores, lo cual le lleva a ser esclavo de su propio negro, toda una ironía del triunfo prestado. He aquí por qué el triunfo nunca llega por casualidad, sino a base de esfuerzo, perseverancia y basándose en la autenticidad del talento propio que no ajeno. Por cierto, carisma y charlatanería no son sinónimos y no se parecen ni de lejos, vamos, como un huevo a una castaña. Metáfora y metamensaje del cuento, versión rosetiana. Los gatos con botas del mundo suelen ser unos perfectos triunfadores, centrados única y exclusivamente en lograr el triunfo por el triunfo, esto es, el poder que otorga dicho triunfo y por las alfombras rojas que pone a sus pies semejante éxito.
El gato con botas, al fin y al cabo, es esa capacidad de seducción, carisma, simpatía y conquista que todos tenemos. El resultado a corto, medio y largo plazo depende de cómo hagamos uso de estas capacidades o de esa capacidad. Hay quien triunfa sin pasar por encima de su conciencia, los menos, como el escritor, y hay quien obvia al 100% su conciencia, como el especulador. Al final, el triunfo es amargo o dulce dependiendo de cómo nos hayamos tratado espiritualmente a nosotros, por ende de cómo hayamos tratado a los demás. El triunfo rápido basado en el maquillaje de las circunstancias o capacidades, abuso de la buena fe del congénere, dando codazos, usando todo tipo de tretas, o viendo la singularidad, haciendo la pelota a quien sea, contándole a la gente lo que quiere oír o apelando a los gustos facilones de la masa, deseosa de un ídolo al que adoptar para sus noches de insomnio, acaba por deshacerse como pompa de jabón. Y lo peor de todo es que el triunfo carece de una verdadera estrategia para volver a lograr el mismo tipo de éxito caso de que uno lo pierda y tenga que volverlo a intentar. En cambio, el triunfo basado en la veracidad, respeto, constancia y autenticidad tarda más en llegar, a veces muchísimo, pero se va consolidando poco a poco y aparte de que cuando llegas muy sólido, se sabe cómo organizar la estrategia, es decir, se sabe al menos una manera de cómo lograr lo que uno quiere. El carisma es importante para lograr el triunfo, pero la valía es imprescindible si queremos que el éxito sea sólido y duradero. Recuerda, lo que importa es el poder de la autenticidad. Ya sabes, triunfa por méritos propios y olvídate de los gatos con botas del mundo. O bueno, o recuérdalos, haz lo que quieras. Pero, ya sabes, las personas ilimitadas tienen la lengua depilada. Mi último libro a la venta exclusivamente en Amazon.